Bien, vamos a desarrollar el ejercicio número 2 sobre distribución normal. Bueno, las consignas ya ustedes las tienen ahí. La situación es que para un universo de 250 individuos, 250 personas que tienen un promedio, está hablando de la presión sistólica, el promedio lo vamos a significar como mu, la letra mu, que es una media, es de 130, ¿ok? Y la desviación estándar, que es cuando, sí, nos lo dicen desviación estándar, sería de 10. Las unidades ustedes las conocen. Entonces, fíjense que para la distribución normal, que la vamos a indicar con la variable z, sabemos que vamos a trabajar con un valor x sub 0 menos mu sobre la desviación estándar. Bien, ahora, ¿qué dice la primera pregunta? La primera pregunta dice, determina el porcentaje de sujetos con la presión sistólica menor a 150. Para este caso, entonces vamos a tomar x sub 0 igual a 150, ¿ok? Que es el parámetro que vamos a medir, porque en realidad nosotros queremos buscar la probabilidad para que la variable aleatoria sea menor que el x sub 0. En este caso va a ser la probabilidad para que la variable aleatoria sea menor que 150. Pero tenemos que hacer este cálculo para valores de z, ¿ok? Es decir, z sería, como el x sub 0 va a ser 150, sería 150 menos la media que está acá, que es 130, sobre 10. Esto nos va a dar 150 menos 130, serían 20. 20 sobre 10 serían 2. O sea que en este caso nosotros en realidad estaríamos interesados en buscar la probabilidad cuando la variable z sea menor que 2. Entonces, cuando nosotros nos vayamos a la tabla de la distribución normal, vas a buscar para el valor de z igual 2, ¿ok? En todo caso será 2,00 la probabilidad. Entonces la probabilidad en este caso va a dar 0,97. ¿Qué significa eso? Eso significa que el 97% de las personas tienen presión menor a 150. ¿Ok? Eso es lo que significa allí. Entonces, eso es el resultado del primer valor. Estoy hablando rápidamente porque el video máximo lo puedo hacer de 15 minutos. Segundo, nos pregunta cuál es la presión sistólica máxima del 15% de las personas con las presiones sistólicas más bajas del grupo. ¿Qué significa esto? En este caso, para la variable aleatoria x, que dijimos que era menor o igual, arriba la dijimos x sub 0, pero vamos a tomarla con la letra A. Me está hablando del 15% de las personas. Entonces, en probabilidad, ustedes saben que en la función de probabilidad no hablamos de porcentaje, sino de un número entre 0 y 1. Entonces, en este caso sería 0,15, que es equivalente al 15%, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros pasamos a la variable z, estaríamos diciendo que z es menor o igual ¿a quién? A menos 130 sobre la desviación estándar. Bueno, aquí la desviación estándar es 10. ¿Ok? Entonces tenemos que buscar en la tabla qué valor de la distribución normal nos va a generar el 0,15. Cuando hacemos esa búsqueda, vamos a llegar a que z es igual a menos 1,04. ¿Qué va a implicar esto? Que si tomamos esta ecuación a menos 130 sobre 10 y lo igualamos a este valor de z, a menos 1,04, ¿qué va a pasar? Este que está dividiendo pasa a multiplicar, sería a menos 130 igual, cuando multiplico por 10 corro la coma, sería menos 10,4. Entonces eso implica que A es igual a 130 menos este 10,4. Entonces esto me va a decir que A vale
a ver, si yo hago la resta, entonces sería 119, como aquí tengo punto 4, ¿ok? Entonces, a ver, aquí voy a tener 10,4, entonces en este caso serían 130, es casi 120, entonces 119,6, ¿ok? ¿Por qué? Porque serían, si le resto 10 son 120, pero como, sí, exacto, 119,6. Entonces, ¿qué significa esto para la segunda consigna? Que esta sería la presión máxima que alcanza el 15% de las personas que tienen menor presión. ¿Ok? Ahora vamos a la tercera pregunta. En la tercera pregunta nos dicen cuántas personas tienen una presión sistólica entre 100 y 120. O sea, nos están diciendo, ahora estamos comparando entre 100 menor o igual que la variable x menor o igual que 120. Pero entonces acá tenemos que hacer la traslación para la distribución normal. Esto sería 100 menos 130 sobre 10 menor o igual, ahora paso a variable z, que 120 menos 130 sobre 10. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que en este caso vamos a tener 100 menos 130 es menos 30 sobre 10 es menos 3 menor o igual a z menor o igual a 120 menos 130 es menos 10. ¿Ok? Entre 10 sería menos 1. Entonces, cuando nosotros tenemos acá esta doble desigualdad, ¿qué debemos hacer? En este caso, nosotros debemos proceder de la siguiente forma. Aquí esto va a ser equivalente a la probabilidad de z menor o igual a menos 1, o sea, este renglón de acá, menos la probabilidad de z menor o igual a menos 3. Porque recuerden que la distribución normal es una campana. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es buscar cuáles son los referentes de la probabilidad. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos este P de Z menor que menos 1? Bueno, esto va a ser 1 menos la probabilidad de Z menor o igual a 1, para que no tengan problema en la tabla. ¿Y cómo calculamos esta otra probabilidad? Esto va a ser 1 menos la probabilidad de Z menor o igual a 3. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general las funciones, las tablas, vienen dadas para patrones positivos, para escalares positivos. Entonces, ¿cuánto me dará esta cuenta? Si ustedes van a la tabla, acá no tenemos tiempo de buscarlo, tendríamos 0,1587 y la otra sería 0,0013. Esto significa, haciendo la resta, que 0,1574 sería el parámetro. Ahora, si nosotros traducimos esto, esto representa aproximadamente el 15%. Pero la pregunta dice, la pregunta es muy puntual. En la pregunta 3, a ver, se me perdió aquí. ¿Cuántas personas tienen una presión sistólica entre el 10, 100 y 120? Estamos llegando que es el 15%. Pero no importa, acá podemos decir que si el 100% lo constituyen 250 personas, el 15% ¿cuántas serán? Quiere decir que esto es 15 por 250 entre 100, y esto me va a decir que esto me va a dar, 38 personas aproximadamente. ¿Ok? Ahora, fíjense que para mí es un poco difícil explicar todo esto por el poco tiempo con que se cuenta, ¿verdad? Ahora, fíjense que en la consigna 4 me mandan a hacer algo que es muy fuerte, ¿no? Es bastante riguroso, porque dice: calcule los valores límites de las presiones sistólicas que le permitan establecer una escala de intervalos continuos considerando la siguiente distribución. Esto no es tan corto como cualquier persona pensaría.
pero vamos a tratar de explicarlo rápidamente. Una distribución normal es así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que la media está ubicada acá y es de 130. Y sabemos que los datos van a estar agrupados de acuerdo a la tabla. Aquí va a estar un 75%. Acá va a haber un 10%. Acá va a haber un 10%. Aquí un 2,5% y acá un 2,5%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo lo que voy a hacer es que voy a calcular la distribución, el valor de la distribución para este valor. Que si esta completa es del 75%, quiere decir que esta sombreada representa el 37,5%. Entonces, fíjense el cálculo que voy a hacer rápidamente acá. Vamos a decir, bueno, la probabilidad de x menor o igual a A va a ser del 37,5, pero como es una probabilidad, eso representa 0,375. Entonces, si yo lo llevo a la variable z, esto sería que z es menor o igual a menos 130 sobre 10, y eso sería 0,375. Entonces, si me voy a la tabla de la distribución normal y ubico este valor del área de 0,375, voy a llegar a que z es 1,15. Esto va a implicar que si hago el despeje, a menos 130 sobre 10 igual a 1,15, si ustedes hacen los despejes respectivos van a llegar a que a es 141,5. ¿Qué significa esto? Que si aquí está 130, aquí a la derecha está 141,15. Es decir, que se corre 11,5 para acá y 11,5 para acá. Si aquí está 141,15, si a 130 le resto el, ¿cómo se llama? El 11,15, el 11,5, entonces ese extremo va a ser 118,5. Entonces ya aquí conseguí el primer intervalo. ¿Lo ven? Quiere decir que para la famosa tabla que a mí me mandan a calcular, que mandan a formar allí en el ejercicio, ¿qué se tiene que decir en esa tabla? Aquí hablan de, a ver, ¿cuántos sectores? El 75, 10 y 2,5. Entonces, aquí hay un 2,5, aquí hay un 10%, aquí hay un 75%, aquí hay un 10% y aquí hay un 2,5%. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya conseguí acá el valor del intervalo de 118,5 hasta 141,5. Ese va a ser el intervalo donde va a oscilar todo. Ahora, ¿cómo calculamos los demás? Rápidamente. Si yo considero la probabilidad para sumándole 10%, en lugar de ser 0,375, será 0,475. 0,475. Y haciendo el mismo análisis anterior, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a un valor de 129,3. Eso me va a decir que este valor va a ir de 141,5 y le voy a sumar la diferencia de lo que voy a obtener de esta probabilidad con este extremo, es decir, 153,7. Y de igual forma voy a hacer para el intervalo izquierdo. Como sé cuánto se incrementa aquí, la longitud de este intervalo se lo resto de este lado. Y aquí voy a tener 106,3 hasta 118,5. Entonces, acá van a estar los menores de 106,3 y acá van a estar los mayores de 153,7. Es decir, si alguien tiene una presión menor de 100,6, va a ser hipotenso. Si va a estar entre 106 y 118, está en los límites inferiores. Si está entre 118,5 y 148,5, es normal esta tensión. Si está entre 141,5 y 153,7, está en los valores superiores. Y si es mayor a 153,7, es hipertenso. ¿Ok? Bueno, disculpen la carrera, pero esto es lo máximo. Recuerden,
que este ejercicio requiere una teoría muy avanzada.